Ya, entonces dependía de ese contexto para poder hacer las relaciones, ¿no? Yo también lo voy a repetir, ya que les comenté que eso es algo que sí o sí tienen que saber bien y saber bien cómo se van a relacionar y por qué se van a relacionar. Hoy día no va a haber Kahoot, ya que las preguntas ya las hemos hecho. Preguntas como, por ejemplo, cuántos tipos de relaciones hay, relaciones fuertes, relaciones débiles. Recuerden que las relaciones débiles es cuando no se exigía, eh, llamémoslo una especie de evaluación en la cual se ve que lo que yo estoy colocando aquí tenga relación con lo que se está colocando acá. Por ejemplo, si acá yo estoy hablando de papas, acá también en ese campo que es teléfono y acá teléfono, tiene que también estar hablando de papas. Entonces se exigía una verificación que ambos campos tienen información que, que tienen en común. Pero si no lo fuera y uno no le da clic en esta parte de exigir, bueno, que no está la fotocaptura, no, no le da lo de exigir, entonces ahí ya sería una relación débil. Pero también, en cuestiones generales, siempre las relaciones van a tener, van a, vamos a tener que exigir que se corrobore esto, para saber si es de uno a uno, de uno a muchos. Nuevamente, son muy raras las ocasiones en las cuales uno lo deje con relaciones débiles. Entonces, relaciones débiles, sinónimo acá, relaciones fuertes se le podría llamar de repente, en las cuales solamente estamos viendo dos, de uno a uno y de uno a muchos. Otra pregunta que podrían hacer de repente, ¿se puede relacionar acá el campo código, acá el campo código, y si yo tuviera otra tabla que también es campo código, ¿se podría relacionar? Sí, y ese es justo el que vamos a ver hoy día. Porque en estas tablas, si se han dado cuenta, no estoy relacionando los campos con la llave, sino son campos secundarios. ¿Sí? Por ahí si se han dado cuenta. Acá, por ejemplo, bueno, es un campo principal y campo secundario. Campo principal y campo secundario. Pero la pregunta era, ¿se puede relacionar un campo principal con otro campo principal? Sí, profesor. Sí, eso es justo lo que comentaba que vamos a ver hoy día en una tabla, una base de datos que se va a llamar, ¿cómo les dije que se va a llamar? Se va a llamar Academia. Entonces en esa tabla la vamos a elaborar desde cero. Vamos a, vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Para eso voy a utilizar Paint, ya que Paint es más, como diría, más intuitivo a la hora de poder dibujar. Pero la base de datos va a ser en base a profesores, alumnos, todo lo que tenga que ver con lo de la academia. Mic off. Mic on. Así que empecemos. Nuevamente buenas noches con todos por ahí si no he saludado. Pero bueno, vamos a empezar. Vamos a abrir Paint. Y acá vamos a trabajar. Pareciera que Paint no tiene mucha utilidad en el día de hoy. Recuerdo que cuando era niño y no tenía internet, paraba horas de horas aquí en Paint o Paint, como quieran llamarlo. Bueno, pero primero hay que hacer cómo lo vamos a hacer. La base de datos. A ver, vamos a ponerle un nombre. La que les compartí la clase pasada, si recuerdan, se llamaba el corte feliz, por si se dieron cuenta de ese detalle. Pero bueno, esta la vamos a llamar un nombre normal. Base de datos academia. Academia. Entonces, vamos a ver qué tablas vamos a utilizar aquí. Buenas noches Alejandra, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches con todo, buenas noches, profesor. Ya, yo les voy a mencionar las tablas y ustedes me van a decir los campos, que va a tener esta base de datos. Ya, entonces visualicen en su cabecita una academia. Entonces, una academia, obviamente, ¿qué va a haber? Va a haber alumnos y va a haber profesores. Son los campos principales que uno le puede venir a la mente. Alumnos, profesores. Entonces lo voy a colocar por acá. Alumnos, profesores. Por acá. Alumnos y profesores, docentes, como deseen llamarlos acá. Docentes. Ya. Entonces ahí tengo dos grupos principales. Los alumnos docentes, ¿cómo se van a relacionar? Mediante una tabla que se va a llamar los cursos. Y por otro lado,
los alumnos, ¿cómo, cómo yo sé, cómo yo sé la información del alumno en base al curso? Es con las notas. A ver las notas. Y esas son las 4 tablas que vamos a ver. ¿Pueden haber más? Sí. Por ahí comentaba su compañero Roberto el turno. Eso de ahí puede ser un campo, como puede ser toda una tabla. ¿Cuándo puede ser un campo? Cuando en alumno colocáramos, más allá de su código, su nombre, apellido y información relevante, colocarle un campo de turno, en los cuales si ya fuera un turno, sería mañana y tarde. Pero si de repente está muy cargado toda la base de datos, ya lo podremos dividir de repente no en otra tabla, sino en otra base de datos, en las cuales ya sea una base de datos de la mañana y una base de datos de la noche. Eso sería hacerlo lo más simple, porque hacerlo en una base de datos, en una misma base de datos, tanto lo de mañana como la noche, tendría que ser un crack el que haga ese tipo de relación. Porque, como siempre menciono, tiene que ver qué tal funciona a la hora de hacer una consulta. Como por ejemplo, que yo hago una consulta de un alumno de la mañana y total que me sale en el resultado de la consulta un alumno de la noche, por ejemplo. Entonces ahí habría un problema. Entonces, lo más sencillo sería dividirlo en dos bases de datos. O sea, por salir de repente del apuro, por una salida más simple, pero si ya necesariamente tiene que estar en una misma base de datos, tendríamos que definir muy bien, demasiado bien, excelentemente, cómo serían o cómo lo dividiríamos alumnos de la mañana, alumnos de la tarde. Tanto los alumnos y tanto los docentes también, porque los docentes se relacionarían también con los turnos, saber quiénes son los de mañana y quiénes son los de noche. O sea, es como mezclar dos cosas. Y cómo uno la va a mezclar, ahí está el chiste, ahí está la gracia, cómo hacer esa mezcla. Por eso es que mencionaba que lo más simple sería dividir, dividirlos en dos bases de datos, una en la mañana y una en la tarde. Y sería lo más simple. ¿Qué otras tablas podrían haber acá? Vamos a trabajar con estas cuatro, ¿saben? Con estas cuatro nada más, pero si yo les preguntara otra tabla ahí para ver su lógica ya para esta octava clase, ¿qué otra tabla más agregarían? Sí, ya les comenté que vamos a trabajar con estas cuatro, pero si yo les preguntara qué otra tabla más podríamos agregar, ¿cuál sería? ¿O cuál dirían? ¿Turno? Sí, por eso mencionaba ya su compañero Roberto, él lo escribió, la tabla turno. Ujú. Pero a ver otras tablas, a ver, mi audiencia, enorgullezcanme. ¿Qué otra tabla más agregarían? Imaginen que están trabajando en una academia, instituto, colegio, como gusten llamarlo, y ¿qué otra tabla agregarían? Tenemos alumnos, ¿Horarios? notas. Dentro de los cursos estarían los horarios. Por ejemplo, mencionaba, esa tabla es únicamente de docentes, pero si ya fuera el código del alumno, ese está dentro del alumno, ya que es información del alumno. Obviamente acá va a estar código del alumno, nombre, apellido y demás campos. Pero estoy preguntando de una tabla. Por ejemplo, si esta tabla fuera más completa, habrían otros campos, o mejor dicho, disculpen, otras tablas, que no se relacionan directamente con el alumno, pero sí con una tabla que de repente se puede llamar personal administrativo. Y dentro de esa rama de personal administrativo ya no solamente habrían docentes. ¿Qué habría? Habría el personal de limpieza, personal de repente auxiliares, personal que puede ser vigilancia, o sea, otro tipo de trabajadores que intervienen en lo que sería la base de datos de una academia. Pero esos campos no se relacionan directamente con el alumno, ya que no hay una razón para la cual relacionar a vigilantes con un alumno. Entonces son campos que sí se relacionan aquí, porque son personal administrativo, los docentes son personal también del administrativo, pero no se relacionan con el alumno. A ver, ¿qué otro ejemplo más tendrían ustedes? A ver.
que involucren en esta base de datos. Estamos hablando de tablas, chicos, no estamos hablando todavía de campos, solamente de las tablas que van a tener. ¿Qué otra tabla más agregarían? Por ahí por 5 puntos. Los Asignaturas. Asignatura está acá, de cursos. Cursos serían las asignaturas. Cursos, asignaturas, sería lo mío. Cursos, asignaturas. Asignaturas. Cursos, asignaturas, acá sería la misma idea. O sea, lo que se va a enseñar. Otra tabla, a ver. ¿Qué pensarían? Alumnos, notas, docentes, cursos, requisitos, beca. Beca. Requisitos, matrícula, por eso interviene con el alumno. Ya, puede ser una tabla lleno de notas, pero de requisitos. Ya, a ver, me gusta tu idea. Requisitos. ¿Y qué podríamos en requisitos? Sería los distintos, como diría, habilidades, las características que tendría que tener el estudiante a la hora de evaluación, en la cual almacenamos información como por ejemplo de qué colegio viene, si está de repente estudiando otro idioma, de repente si tiene familiares, aunque es un poco raro, pero si tiene familiares estudiando en el colegio, cosa que, por ejemplo, nosotros los docentes, cuando trabajamos para el Estado, hay un campo que nos preguntan si tenemos familiares trabajando para ese colegio, para el cargo que uno está desempeñando. Muy parecido, creo que es en realidad para todos los cargos que uno trabaja para el Estado. Es como, por ejemplo, que tú fueras el alcalde y le estuvieras dando trabajo a tu familia, cosa que en la práctica se ve, pero es una práctica totalmente, si no me equivoco, totalmente prohibida, ya que no estarían dando esos cargos por capacidad, sino por lazos sanguíneos. Entonces es por eso que a nosotros también nos preguntan eso. Justo el formulario que llené ahora último para mi contrato del colegio, en una declaración jurada, tengo que adjuntar ese documento en el cual no tengo ningún lazo sanguíneo con una persona que está trabajando para ese colegio. Entonces puede ser acá un campo, ¿sí? por agregar. Y cada vez que ustedes piensen en un campo, mejor dicho, en una tabla, disculpen, tienen que ir ideando qué campos podría tener. Porque si solamente porque así lo vamos a agregar y no tenemos en mente ningún campo, entonces ya no sería relevante, ya no sería necesario agregarlo. Por eso siempre que piensen en una tabla, tienen que pensar qué campos posiblemente podría tener. Por eso les mencionaba, esto es más parecido a arquitectura, ya que tienes que tener una imaginación, no diría espacial porque ya es espacio, pero una imaginación así como que tenerlo todo en tu cabeza, e imaginarlo y ver cómo podría quedar. Podría ser aulas, porque hay diferentes aulas que ponen aula primero A, primero B, en segundo piso 2, para que entren los chicos. Claro, claro. O sea, mandan a 10 chicos al 1A, mandan a 20 chicos al tercero B, de aula ter B. Claro, sí, tiene razón. Eso, compañero Luis, ahorita se hizo una. Está bien. El campo aulas, en el cual obviamente partiría por el número del aula. Pues un aula puede tener código. Por ejemplo, si fuera una base de datos de primaria o de inicial, mejor dicho, las aulas no tendrían código, tendrían palabras como el aula manzana, el aula pera. A veces le suelen colocar valores, frutas, cosas muy sencillas. Ya si fuera primaria, sí probablemente tenga un código mucho más decente. Pero en ese caso tendrían un nombre normal. Por ejemplo, cuando estudiaba en el británico, las aulas estaban en base a los pisos. Había aula 201, 301, pero no era porque habían 200 aulas, 300 aulas, sino era por el piso. Si no me equivoco, llegaba hasta el 215, creo, 214 por ahí, en las cuales habían como 14 aulas por piso. Entonces ahí probablemente su código sería su aula. ¿Por qué puede ser esto un código? Podría ser una pregunta.
¿Por qué el número de aula podría ser un código? ¿Qué dirían ustedes? ¿Por qué tomaríamos el número de aula como un código? ¿Se puede o no se puede? ¿Por qué? Sí, no. ¿Qué dirían? Sí, profesor, para poder identificar a un grupo de qué sección pertenece. A ver, ya. Dijiste que sí, ya. ¿Y por qué sería? ¿Y por qué? ¿Por qué tomaríamos el campo código que se sobreentiende que va a llevar la llave con el número del aula? ¿Por qué? Porque no se repite, son Claro, diferentes números. correcto, porque no se repite. ¿O alguna vez han visto un aula que tenga el mismo nombre que otra aula? Entonces, cuando no se va a repetir, ese campo es, como diría, ese candidato a ser código, siempre y cuando tenga una información que no se repita. A ver, otro ejemplo, a ver, me viene a la mente otro ejemplo. No me viene a la mente otro. Pero bueno, espero que se haya entendido ese ejemplo. Sí puede ser el código en el cual llegue la llave, porque no existe un aula que tenga el mismo nombre que otra aula. Ya si de repente internamente le agregan un código en el cual no tomen esta información, y eso ya sería distinto. Como por ejemplo que se llame aula aula-204. Y ya sería un código, pero sería entre comillas lo mismo, porque colocarle aula-201, aula-. Este sería prácticamente lo mismo, a dejarlo con solamente el número. De repente por un tema de orden, de hacerlo mucho más estético, podría ser. Entonces, esa tabla que mencionó su compañero está bien, en la cual iría el código del aula. También podría ir de repente cantidad de alumnos, como mencionó, cantidad de alumnos en las cuales se colocaría el aula tal, tiene 20, el aula tal tiene 30. Yo voy a agregar campos muy de mi rama de docente, que sí es algo que debería de tener, pero no lo tiene, que son los alumnos focalizados. ¿Han escuchado ese término? ¿Han escuchado ese término de alumnos focalizados? Los alumnos focalizados les llaman a los alumnos que tienen problemas académicos. O sea, que en otras palabras, los que se portan mal. Sí, en pocas palabras. Entonces, es una tabla que sí deberían de tener. No la tienen. No he visto en el colegio que he trabajado, los colegios que he trabajado, que tengan esa información. Uno los conoce en el camino, durante el año escolar, pero no es algo que de golpe el salón, el colegio, el tutor te dé una lista y te diga, mira, estos alumnos están focalizados. Entonces ya uno está advertido y tendría que tener un trato mucho más, otro tipo de metodología con ellos, porque son alumnos que por distintos problemas les es difícil aprender. Lo cual no es algo malo, en realidad es algo que uno como docente tiene que ir preparado, porque siempre lo va a ver. No va a encontrar un salón ideal en el cual todos quieran aprender, todos den su 100%. Una aula encuentra siempre, al menos en mi experiencia, siempre uno encuentra de todo. Desde alumnos muy aplicados como alumnos que les cuesta mucho, y a otros aún más, concentrarse. Obviamente cada uno es un mundo, como son las personas, y bueno, hay que darles un poco más de atención. Bueno, entonces, en ese tipo de tablas, como mencioné, sería el número del aula, que puede ser de repente aula-201, cantidad 32 alumnos, alumnos focalizados, podrían colocar, ya si fuera muy específico, sería con nombres, pero al menos en este campo colocar cantidades: 4 alumnos, 3 alumnos, 5 alumnos. Por eso ya depende del campo como uno lo quiera colocar. Si lo colocamos en cantidad, ese campo estaría en formato numérico. Si lo colocáramos como signo, es como decir tiene o no tiene. Si lo colocáramos de repente como texto corto, podría ser colocar los nombres. Por eso ya depende de cómo uno lo quiera colocar. Para este caso, para hacerlo más simple, la cantidad: 4 alumnos, 5 alumnos. ¿Qué otro campo más podría ir aquí? Relacionado al aula, aunque un poco raro, pero colocarle el tamaño.
tamaño del aula. O sea, es un campo que de repente no tenga un impacto en la base de datos, pero tiene que ver con el aula. O sea, mientras tenga relación con lo que estamos viendo ahorita, que es el aula, habría que saber si se va a utilizar esa información o no. Y si saber que esa aula es chica, pequeña, grande, no sería relevante. Por ejemplo, otro campo acá que me viene a la mente sería saber si esa aula tiene, como diría, material. Ejemplo, en el colegio Sawyer, en el cual he trabajado, este año también voy a trabajar, todas las aulas, todas tienen un proyector, tienen un ecrán y tienen parlantes. Todas las aulas. Entonces, un campo en el cual te digas si esa aula tiene material o no. Entonces, ahí se podría colocar, saber una lista de materiales que tiene. Tiene esto, no tiene esto. Podría ser un campo. ¿Por qué es relevante? Porque tiene que ver con el aula, no tiene que ver con el alumno, no tiene que ver con el docente, no tiene que ver con las notas, sino tiene que ver con el aula. ¿Qué otro campo más agregarían? A ver. Sí, estamos aquí en campo. Ahí, justo mire, su compañero dio en el clavo. Es un buen campo que no lo he colocado, pero lo podríamos colocar ahí, que tenga relación con el. La pregunta más difícil sería, y ese campo, esa tabla, mejor dicho, ¿con quiénes se relacionaría? Ahí estaría más complicado, pero bueno. Entonces lo vamos a dejar ahí. Estos son los cuatro que vamos a utilizar por ahora, para no hacerlo tan complejo. Esto de aquí que pregunté es campos o tablas, mejor dicho, que sí las podemos agregar, pero no lo vamos a hacer para no hacerlo muy complejo. Voy a cambiar de color ahí, ya. Pero ya les dije la información que iría. Bueno, esta de acá es la de notas, cursos. Esta es la que ve. Esta es la que compartió su compañero. Esta de acá. Me equivoqué de color. Ya, entonces la de requisitos, ahí ya su compañero dio ideas. Ahí también le aporté algunas. Saber de qué colegio viene. De repente saber si dentro de los requisitos si era un alumno destacado. Por ejemplo, ahora con el tema de los colegios COAR, colegios de alto rendimiento, parecía que querían recortar el presupuesto porque decían que se destinaba mucho dinero para tan pocos alumnos. Por tal motivo querían recortar ese presupuesto. Habían posiciones opuestas, uno decían que sí, otro decía que no, pero al parecer se va a continuar. Y a mi parecer sí debería continuarse. Sí debería continuarse ese tipo de colegios. Tener alumnos en el cual tengan puedan explotarse su potencial. Ya, entonces estas cuatro tablas vamos a trabajar. ¿Dónde las vamos a trabajar? Acá en Paint. Ya, a ver, las voy a dibujar. A ver. Ya, ahí está. Ya, entonces acá voy a colocarle sus nombres. Esta es la tabla alumnos. Esta es la tabla notas. Esta es la tabla cursos. Y esta es la tabla profesores. Profesores. Ya listo. Entonces ahí empezamos. ¿Por qué quieren empezar? ¿Por los campos o por las relaciones? Empecemos primero por las relaciones. Ya, a ver. Empecemos por las relaciones. Yo les voy a ayudar con las relaciones y ustedes me van a decir qué tipo de relación van a tener. A ver, empecemos. Los alumnos se van a relacionar con los cursos. ¿Verdadero o falso? Los alumnos se relacionan con los cursos. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen por ahí? Depende. Los alumnos se relacionan con los cursos. O sea, la tabla alumnos se relaciona con la tabla cursos. Sí, no. A veces, depende. ¿Qué dirían? ¿Qué dirían? La tabla alumnos con la tabla cursos. Sí, no, verdadero. Sí,
¿Sí o no? A ver, comenten parte de Atman. ¿Se relaciona o no se relaciona? Les pregunto, ¿el alumno lleva un curso? ¿Sí o no? Claro, el alumno lleva un curso. Acá va a haber una relación. O los alumnos no llevan cursos. Claro, llevan cursos. Ya vamos a colocarle ahí su relación. Siguiente. ¿Los cursos se relacionan con los profesores? ¿Sí o no? Sí, Claro, los docentes nos Sí, relacionamos con los sí, cursos, con la sí, tabla de cursos. Ahora, ¿los alumnos se relacionan con la tabla de notas? ¿Verdadero o falso? también, sí. Claro, verdadero. claro. Los alumnos se relacionan con la tabla notas. Ya vamos a ver por hasta ahí hasta el momento, pero que no se pierdan. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de relación va a tener, qué tipo de relación va a tener el curso con el profesor? Bueno, yo voy a colocar acá cuadraditos y ustedes me van a decir qué símbolo va a tener acá. A ver, acá, 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 acá también y acá también. ¿Cuáles son los símbolos que utilizamos? ¿Recuerdan? Era el 1, el 1 y el infinito. Y el infinito estaba representado por un 8 al revés, ¿recuerdan? Era un, era un 8 como que está echado. Y más o menos un infinito. Ya, entonces, los alumnos con los cursos, ¿qué símbolo iría acá? Primero, ¿qué tipo de relación va a tener? ¿De uno a uno o de uno a muchos? Entonces hay que pensar ahí. A ver, yo no voy a pensar por ustedes, entonces ustedes me van a decir. Eh, los alumnos con los cursos, ¿qué tipo de relación van a tener? ¿O qué simbolito iría acá? ¿El uno o el infinito? Y acá también, ¿el uno o el infinito? Quiero ver su lógica. Para eso ustedes mismos se tienen que hacer varias preguntas. Pónganse ustedes en la posición de alumnos. ¿Ustedes pueden estudiar varios cursos o solamente pueden estudiar uno? En el cual el instituto te diga, tú no puedes llevar tal curso porque ya estás llevando uno. O te puedes matricular, por ejemplo, en Cosita, en módulo experto, los sábados en Excel. ¿Puedes o no puedes hacer eso? O de repente en el Sí, ámbito, en varios. claro, o en el ámbito del colegio. Cuando tú vas al colegio, ¿solamente estudias por decir matemática o estudias comunicación, matemáticas, sociales, física, estudias recreo o estudias varios? Por eso ustedes mismos tienen que hacerse las preguntas. ¿Uno puede llevar varios cursos, sí o no? Entonces, si la respuesta es sí, entonces un alumno puede llevar varios cursos, entonces, ¿qué simbolito iría acá? ¿Y qué simbolito iría acá? A ver, entonces voy a colocar acá el campo para que lo entiendan mejor. El primer campo que va a tener esta tabla, ¿cuál va a ser? Obviamente el código de curso. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Que el primer campo que va a tener acá es el código curso. Ya. Entonces ese campo es el que tiene la llave. Yo voy a colocar acá como llave, a ver, este símbolo de aquí, que va a representar la llave. Ya, ese simbolito es la llave. Y entonces acá este campo lleva la llave de esta tabla. Y acá van a ver un montón de campos que van a ser, por ejemplo, el nombre, bueno, disculpen, el código del alumno, el código del alumno, su nombre, su apellido, ¿qué campo más agregaríamos? El sexo, la edad, una fotito y su código de curso, o sea, los cursos de los cuales se ha matriculado, código del curso. Entonces, este campito de acá, que es código de curso, acá con código de curso se van a relacionar. Entonces, la pregunta era, ¿qué relación van a tener? Ya dijimos que era de uno a muchos. Ya, entonces, ¿qué simbolito iría acá? ¿El infinito o el 1? Uno. A ver, si yo colocara acá, recuerden que, a ver, como de repente como regla, si yo voy a relacionar un campo de aquí, que es el que tiene la llave, acá de ley va a ir el 1. ¿Saben por qué? Porque este campo de código cursos, cada curso va a tener un único código. ¿Está bien? Cada campo, cada registro va a tener un código único. Porque acá se va a llenar, por ejemplo, matemática, comunicación, sociales, y se supone que todos los cursos son distintos entre sí.
No hay un Sí. curso que sea el mismo que Que se otro. repita. No hay un curso que sea el mismo. Por ejemplo, el colegio te enseñan varios cursos que son distintos. A pesar de que haya matemática y el otro se llame razonamiento matemático, eh, en este contexto son distintos docentes. Por eso que es en la academia. Por eso le puse academia en ese contexto. Porque en la academia un docente es único en su área. No hay un docente que te enseñe el mismo curso. Rara vez en los cuales de repente lo reemplace por cierta ocasión, pero en general siempre te va a tocar un profesor distinto en todos los cursos. Entonces, aquí de hecho que va a ir el uno, porque va a ser un curso y acá qué simbolito iría, el uno o el infinito. Ahí su compañera Daphne, creo que fue Daphne, dijo que iría el uno. Si yo le colocara acá el uno, le estaría indicando que va a ir un único curso a un único alumno. Claro, Y, infinito va. entonces, claro, o sea, primero veamos la lógica de acá de su compañera. Y si lo colocáramos así, le estaríamos diciendo eso. Le estaríamos diciendo que solamente un alumno tendría únicamente un solo curso. Entonces es algo que no va acá. Entonces le colocaríamos por ende el infinito. Y si colocáramos acá el infinito, ¿qué le estaríamos indicando? Que se va a relacionar con varios alumnos, ya que varios alumnos pueden llevar varios cursos. Entonces va a ir el infinito. A ver. Ahora voy a dibujar. No sé cómo me salga. Está medio raro. Ahí está. Ya el infinito. Del 1 al infinito. Ya, siguiente. Los cursos con los profesores. Ahora acá va a ir el campo, primer campo que se va a llamar. Primero vemos acá el curso, pero acá no lo hemos terminado acá. ¿Qué campos más va a tener el código curso? Va a tener obviamente el código del curso, el nombre del curso, la duración. Hay cursos que duran 6 meses, 4 meses, cursos que duran más, cursos que duran menos, el código del profesor y como elemento adjunto, así como la foto es un elemento adjunto pero de imagen, acá va a haber uno que se va a llamar syllabus, en el cual es también un documento adjunto que puede ser un elemento de Word para que quede ahí registrado con el curso, lo cual es algo que también nosotros nos piden. Pero bueno, miren, acá hay un campo que se llama código profesor, que quiere decir que acá va a haber también un campo que se va a llamar código del profesor. Ya, entonces se entiende que este campo se va a relacionar con este campo, y la pregunta sería, ¿qué tipo de relación va a tener? Recuerden que les dije que como regla, para que lo relacione más rápido, si yo voy a relacionar este campo y ese campo yo sé que tiene la llave, entonces acá va a ir 1. ¿Cómo también sabes que va a llevar el 1? Porque recuerdan cuando les hablé del sí sin duplicados, del campito este, a ver, acá está la diapositiva, acá. Cuando yo le coloco sí sin duplicados es porque ese campo no se va a repetir. Y cuando el campo tiene la llave, esta propiedad ya la tiene por defecto. Automáticamente, sea el campo que sea, si tú le colocas la llave, va a cambiar así sin duplicados. Y no hay un campo llave que tenga como indexado de tipo no. Porque es como decirle que ese, si fuera un DNI, es como decir que yo puedo agregar varios DNIs a distintas personas, lo cual es algo totalmente ilógico, que tengan varias personas el mismo DNI. Entonces, algo parecido acá. Entonces, el código del profesor, que es un campo único, cada profesor se le asigna un único código. ¿Cómo se va a relacionar con el curso? ¿Se va a relacionar de uno a uno o de uno a muchos? ¿Qué dicen? Un profesor puede enseñar... De uno a muchos. Claro. De uno a muchos. ¿Un profesor puede enseñar varios cursos o solamente enseña uno? Dependiendo, profesor, algunos enseñan 2 y otro 1. Claro, podría ser. Siempre que, así como su compañera, siempre díganlo con el contexto, no solamente digan sí, no.
Acá Ah, ya. Lo que pasa es que yo tenía mi profesora de matemática que también era mi tutora, que aparte era otro curso. Entonces enseñaba dos cursos. claro. O sea, lo que dices tiene razón. Y sí, sí, la respuesta es muchos. También saben por qué, porque, por ejemplo, yo como docente, yo no solamente en el instituto enseño un único curso. Enseño los cursos de, bueno, ahorita de experto, los sábados enseñaba el de Excel, luego tenía los de informática y enseño varios cursos. O sea, a pesar de que de repente sea el mismo curso, pero se enseña varios cursos. ¿Por qué? Porque son en distintos salones, distintos grupos. Entonces, si yo coloco acá uno, es porque le estoy indicando que necesariamente o únicamente un profesor va a enseñar únicamente un solo curso y nada más. Eso es todo lo que se le puede asignar a un docente. Pero en la práctica no es así. Un docente puede enseñar varios cursos. Puede ser el mismo curso de repente, pero los enseña de repente en distintos cursos. Por ejemplo, en el instituto estaban los de cocina, que llevan ofimática, los de administración de empresas, que llevan ofimática, los de informática, que también llevan ofimática, y de repente enseñaba el mismo curso que, por decir que sea Access. Entonces enseñaba Access en cocina, Access en administración y Access en informática. Es el mismo curso, sí, pero en distintos salones. Entonces acá estamos de acuerdo que sería el infinito. Ahora vamos a colocar el infinito. ¿Dónde estás? Que no te veo. Acá, infinito. Infinito. Entonces me salió medio raro. Ya está el infinito. Y para terminar este de acá. Ya vamos a terminar, ¿verdad? Este campo. A ver, un momento. A ver, ya. Código del profesor. Obviamente el nombre del profesor. Ya es esto que le estoy agregando ya para estas alturas. Ustedes ya lo pueden obviar. O sea, colocarle profesor, nombre del profesor, apellido del profesor, sexo del profesor, foto del profesor. O sea, ya se sobreentiende que es de esa tabla. Por tal motivo ya no sería necesario colocarle ese nombre, porque ya se entiende que estamos hablando de los profesores, no estamos hablando del alumno, no estamos hablando del curso. Por eso colocarle ese tipo de información ya no sería necesario en la etiqueta o en el nombre que va a tener ese campo. Nombre, por acá puede ser apellido, de repente lo colocamos como nombre y apellido, ya depende cómo lo hagamos. Por acá de repente necesario saber su sexo y una foto del profesor. ¿Pueden haber más campos? Sí. ¿Qué otro campo más agregarían concerniente al docente? Y ahora mira, este es un contexto de docentes, ya no es como el contexto de vigilancia en el cual colocábamos su peso, su talla, ya no es un contexto de estilistas en la cual colocábamos, por ejemplo, ¿qué hemos colocado? Ah, eh, antecedentes, medio raro ese campo, pero lo colocamos. ¿Qué otro campo más agregarían ustedes? ¿O que les gustaría saber sobre el docente? Que fuera necesario para esta tabla. Si ha estudiado si es técnico o universitario, si tiene estudios técnicos o estudios universitarios. Tipo de estudio puede ser, ¿sí? Como el nombre del campo, tipo de estudio, en el cual se escoja, si, como menciona su compañero, si es técnico o si es universitario. Por ejemplo, en lo que es educación, hay pocas universidades de educación, una de ellas es la de Champañán y la otra en la cual yo he estudiado, que está en Chosica, que es la Universidad Nacional de Educación. Y hay otros que son pedagógicos, no se llaman técnicos, sino pedagógicos, que el más conocido o el más reconocido nacional acá en Perú es el Monterrico, el pedagógico de Monterrico, que es de la misma Panamericana. Entonces hay varios centros de estudio pedagógicos, sí, pero tienen ese rango nada más, como muy similar a un técnico, pero en cambio el de universidad ya tiene más peso. Ahí por si de repente querían saber, tipo de estudio, pedagógico o universitario. Y para terminar esta tabla, que es la de notas, ¿qué campos podrían ir acá primero? Tenemos notas, acá venía la pregunta, ¿sería bueno colocarle un campo llave, como decir código de notas? ¿Qué dirían?
colocarle un campo que diga código en las notas y se preguntarían, así filosofando, ¿las notas llevan códigos? Como que no, ¿verdad? Es por eso que acá vamos a colocar el código del alumno. El código del alumno. Código del alumno. Código del alumno. Code alum. Lo voy a colocar igualito acá. Code alum, code alum. Y este campo, como les comenté, como es el primer campo y es un código, va a llevar la llave. Y acá va a llevar la llave. ¿Por qué lo estamos haciendo de esta manera? Por lo que les dije, que dos campos que tienen la llave se pueden relacionar. Cosa que hasta el momento no lo habíamos hecho. Siempre relacionábamos un campo con la llave y un campo secundario. Acá un campo con la llave y un campo secundario. Pero ¿qué va a suceder en esta ocasión? Vamos a relacionar un campo con la llave con otro campo que también tiene la llave. Ahí para que vean algo distinto. Y a partir de aquí ya colocaríamos demás campos, que puede ser, por ejemplo, nota 1, nota 2, nota 3, por llamarlo así. Vamos a P1, nota 2, P3, de repente por acá promedio final y condición. Muy parecido a lo que colocaríamos en una tabla de Excel. ¿Recuerdan? En una tabla de Excel colocamos nota 1, nota 2, promedio, examen final y al final una condición de que puede ser aprobado o desaprobado. Entonces con estos campos me voy a manejar. Pero ¿cuál es la gracia de esta relación? Con esta relación es que ambos campos van a tener la llave. Código de alumno y código de alumno. Y ahora sí, lúcete. Así como decía el profesor de la academia. ¿Qué relación tendrían acá? A ver, enorgullezcanme antes de ir al break. ¿Qué relación tendrían esos dos campos? Que tienen la llave. A ver, más no te puedo ayudar. ¿Qué relación tendrían? ¿A escondidas? ¿Qué relación tendrían? ¿Qué relación tendrían esos dos campos? Se parece que se fueron al break. ¿Qué relación tendrían? ¿Qué diría Daphne, Atman, Roberto, Marisol, Kendall, Alejandra, Malú, Úrsula? ¿Qué relación tendrían esos dos campos? De uno a uno, de uno a muchos, de muchos a muchos. ¿Qué relación tendrían? De uno a infinito, de uno a muchos. Acá en este tipo de relación sería de 1 a 1. Ahí. ¿Saben por qué? Porque estamos relacionando un campo que tiene la llave con otro campo que tiene la llave. Y si recuerdan, cuando relacionamos campos que tienen la llave, se sobreentiende que esos campos tienen información única de 1 a 1. Ahora les pregunto, antes de ir al break, estos campos que estoy colocando acá como las notas y condición, ¿los podría colocar acá en el campo alumno? ¿Sí o no? Ya eso me responden después del break. Bueno, 5 minutos del break ahí para que tomen agua. Ahí teniendo bien las ideas que tienen. Bueno, primer break. A ver, nos habíamos quedado acá que la relación era de 1 a 1. ¿Estaba bien? De 1. Bueno, repasemos todo lo que hemos graficado ahorita. Tenemos 4 tablas en las cuales no todas se relacionan con todas y primero vimos cómo se iban a relacionar y qué tipo de relación iban a tener. Entonces, primero vimos la de alumnos con cursos y la relación era de uno a muchos, o de muchos a uno, como gusten llamarlo. En las cuales, ¿por qué iba a ser así? Porque un curso podía relacionarse con varios alumnos. Si le colocábamos de 1 a 1, es porque le estábamos diciendo que un solo curso se va a relacionar con un único alumno, cosa que es algo totalmente ilógica. ¿En qué caso se podría relacionar así de 1 a 1? Como por ejemplo, acá en Perú no hay, pero en las películas se ve en Estados Unidos cuando a un profesor le asignan un alumno, como su tutor, llamémoslo como su tutor personal, como una especie de padre. En las series, en las películas se ve.
las cuales le asignan únicamente un alumno. O también a veces a un alumno le asignan otro alumno, como por ejemplo los que ya son de mayores grados, le asignan otro alumno que recién está empezando para que sea de repente su guía. Y ese tipo de tablas, si lo graficáramos, ahí sí sería de 1 a 1, porque se le estaría asignando únicamente, ya sea un profesor o un alumno, únicamente a otro alumno. Otro ejemplo, si esto fuera una tabla de Star Wars, y acá tendríamos a los Padawans, y acá tendríamos a los Jedi, ¿qué tipo de relación tendrían? ¿Me están escuchando? Hello. Mandalorians. ¿Nada? ¿Sí? ¿Qué tipo de relación tendrían? Un Jedi, o sea, un docente Jedi, ¿podía tener varios Padawans o solamente podía tener uno? ¿Están presentes? Bueno, no dan muestras de vida. ¿Sí? ¿Están ahí? Hello. Ya acabó el break. ¿Sería de 1 a muchos o de 1 a 1? ¿Qué dirían ustedes? ¿De 1 a 1 o de 1 a muchos? ¿Qué dicen? ¿Qué de por allá toman? Roberto, Marisol, Luis, Alejandra. ¿Estamos de acuerdo que sería de 1 a 1? ¿Sí o no? Sí, sería de 1, ya que solamente se le podría asignar únicamente un solo alumno, un solo maestro, un solo aprendiz nuevamente a 1. Entonces, el contexto. Luego vimos la de cursos con profesores. De la misma manera, un profesor podría tener varios cursos, ya que puede enseñar de repente el mismo curso pero a distintos grupos, o como también podría enseñarle distintos cursos al mismo grupo. Cosa algo un poco raro, pero se podría dar. Y por último, la relación que tendría el alumno con las notas, en el cual lo especial que tiene esta relación es que se está relacionando un campo llave con otro campo llave. Y la pregunta era, ¿se podía hacer esto? Sí, se puede relacionar un campo que tenga la llave con otro campo que tenga la llave. ¿Por qué se podría hacer? Porque en este caso, estos campos que son las notas, que puede ser nota 1, nota 2, nota 3, condición y bueno, PF que es promedio final, es información que tiene que ver con el alumno. Y les había preguntado antes del break, ¿se podía colocar acá? Todo lo que yo tengo aquí en notas, ¿se podía colocar acá? Sí, se podría colocar, pero ya sería esta tabla muy grande y de repente podría ser que esa información estando ahí en esa ubicación a la hora de hacer consultas de repente no estaría muy bien ahí a la hora de compartir. Y si de repente imaginemos que esta tabla de notas se relacione con otra y que no tenga que ver con el alumno, entonces ahí como que podría causar un problema. Es por eso que esos campos, que netamente notas, lo estamos colocando en otra tabla. ¿Sí? Voy a volver a repetir esa parte. Estos campos de notas, que sí tienen que ver con el alumno, con su aspecto académico, se podrían colocar acá. Nota 1, nota 2, promedio final, condición. Pero si esta tabla de notas, se relaciona con otra tabla, se relaciona con una tabla X y no tiene que ver con el alumno, entonces ahí habría un problema y necesariamente tendría que existir esta tabla. ¿Está bien? Entonces ahí sí ya esto se relaciona con otras cosas y todo bien. Por eso es que a la hora de hacer las tablas hay que hacerlas con mucho criterio. No solamente es crearlas porque sí, sino con criterio. Otra cosa que también les mencioné bastante durante todo el módulo es que
cada, cada campo de cada tabla ¿cómo se llama? Se puede derivar. Por ejemplo, si yo quisiera resumir a esto se podría haber llamado acá un campo notas. Y ahí en notas puede ser de repente nota final. Pero este campo como tal, de repente no me sirve. Y tendría que colocarlo mucho más específico. Entonces de acá ya iría acá una tabla con todas las notas. Ya esta nota final se divide en todo esto, en condición, nota 1, nota 2, nota 3, promedio final y su campo llave, que es el código del alumno. ¿Saben? Ahí durante el módulo les he dado varios ejemplos que sí se puede, solo que hay que hacerlo con mucho criterio. Bueno, este es el gráfico que tiene acá esta base de datos de academia con solamente estas 4 tablas. ¿Cuál es el siguiente paso? Teniendo ya los campos, las tablas y las relaciones, el siguiente paso sería materializarlo. O sea, es como dibujarlo en Access. Habría que llevarlo a Access, todo lo que están visuales. Ahí lo voy a guardar para que también lo tengan ustedes en imagen. Lo voy a colocar Academia. PNG. Ya listo, ya está guardado. Entonces ahí están las relaciones, los números. Por eso que les comentaba que Paint es bastante versátil en ese aspecto. Lo pudimos haber hecho acá en PowerPoint, pero me pareció más sencillo hacerlo acá en Paint. Y si este módulo hubiera sido presencial, para su suerte no lo fue, los hubiera sacado a pizarra. A pizarra que lo dibujen. De repente en grupos. Y que ustedes mismos lo grafiquen, como lo hubieran graficado. Ahí sí hubiera sido interesante, tal cual se hacía en los cursos de informática, que también llevan base de datos. Y ahí sí lo hacían, ahí ellos sí necesariamente tenían que saber base de datos. Llevan base de datos 1 o 2, base de datos en otros tipos de contextos, pero igual base de datos. Y ahí sí, de hecho, de ley tienen que saber todo esto a la perfección. Entonces ahí sí yo lo sacaba así, ahí sí lo sacaba sin rocha, que dibujen sus tablas y sus relaciones en la pizarra. Bueno, a ver, ya está la imagen, ahora sí lo dibujamos en Access. A ver, abrimos Access, nueva base de datos. Le colocamos un nombrecito, le voy a colocar Academic, crear. Está mi base de datos en blanco y comenzamos a materializar. Otra pregunta que les podría mencionar de repente sería ¿por qué tabla empezaría? ¿Por qué tabla empezaría a dibujar? O sea, ya estamos de acuerdo que esto es lo que vamos a hacer, estos campos, estas tablas, con esas relaciones, pero ¿por dónde empezamos? Podría ser una pregunta. ¿Empiezo por la tabla alumno, por la tabla notas, por la tabla curso o por la tabla profesores? Yo les recomendaría empezar por la tabla más, de repente, más secundaria, no por la tabla principal. O sea que en este caso sería la tabla alumno, si se dan cuenta. La tabla alumno sería una de las tablas principales. Mic off. Mic on. Entonces empezaremos, ¿saben por qué? Por la tabla profesores o por la tabla alumnos. ¿Saben por qué? Porque ahí vamos a colocar la información que llamémoslo de repente secundaria. ¿Y por qué no empezamos por la tabla alumno? Porque si en alumno comenzáramos a llenar, ¿qué iría acá? El código del alumno, que puede ser de repente el COD 01, su nombre, Pepe, su apellido, Márquez, su sexo masculino, su edad, 30 años. Su foto, bueno, acá iría adjunto. Y su código del curso al cual está llevando, que puede ser de repente por decir Microsoft Access. Sí, ahí estoy llenando la información este registro en base a los campos que están en esa tabla. Pero aquí estoy colocando Access.
Y si ese campo que yo estoy llenando de access, ojo, que se está relacionando aquí con cursos, no le he colocado todavía acá, no me va a dejar colocarlo acá. Porque todavía no he dibujado esta tabla. Todavía no he colocado nada aquí. Por lo tanto no me va a dejar colocarlo. Una vez que yo lo coloque en mi tabla cursos, este código que es el código de ese curso, ahí recién lo voy a poder colocar acá. Entonces, en otras palabras, siempre empiecen dibujando o... dibujando, no sería la palabra dibujar, bueno, colocando las tablas que tienen las más secundarias. Y al final ya colocan las tablas principales, las que más se relacionan con las tablas. Disculpen, con las que más se relacionan con otras tablas. Entonces, ¿por cuál empezamos? Puede ser por la de profesores o por la de notas. ¿Por qué profesores? Porque acá va a haber un código del profesor y acá hay un código del profesor. Si yo empiezo por la tabla cursos, el asunto va a ser el mismo. Porque acá en profesor, ¿qué llenaría? Acá llenaría el código del curso, que puede ser, por ejemplo, sería acá de repente mate 1 por ser su nombre del curso matemática, duración 6 meses, su código del profesor. Y si acá yo coloco un código que no existe, entonces si no existe no me va a dejar guardar, por eso que tiene que existir ese curso acá. Un momento. Mic off. Mic on. Y entonces no me podría colocar ese código del profesor porque ese profesor todavía no le he colocado en la tabla de profesores. Entonces, por eso, recomendación, empieza por la tabla que es de las más secundarias. ¿No se me escucha? ¿Se me escucha? ¿No se me escucha? Coméntame por favor, ¿se escucha? ¿No se escucha? Sí, coméntame por favor por mención que no se escucha. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ah, ya, acá. Ya, entonces, Sí, profe. recomendación. No lo voy a colocar acá también como recomendación. A ver, un toque acá. Nota. Empieza por la tabla que va a tener, que menos se va a relacionar. O sea, la tabla más, como diría, más, que menos se va a relacionar. Empieza por la tabla que menos se va a relacionar. Relacionar, ya. Ahí está. Y ahí les indiqué por qué. Porque a la hora que hagamos las relaciones, si esa información que yo agregué acá todavía no está aquí, no me va a dejar agregar. Entonces, sabiendo eso, ahora sí lo voy a dibujar acá. A ver, lo dejaré esto por acá. Empecemos por la tabla que les dije que se va a llamar mi tabla profesores. A aceptar. ¿Qué campos va a tener? Empezamos por el campo código del profesor. ¿Qué tipo de...? Acá lo voy a dejar en texto corto. ¿Qué otro campo va a tener? El nombre del profesor, el apellido, texto corto, por acá el apellido, texto corto para no modificar tanto, por acá el sexo, que puede ser acá un asistente para búsqueda en el cual sea M o F, asistente para búsqueda. Y acá le coloco los valores. Puedo colocarle MF para hacerlo más simple, o y así deseas lo colocas masculino o femenino. Listo. Sexo, por acá foto. Si coloco un campo foto pueden ser dos posibilidades. El de objeto OLE si es una imagen, o el de datos adjuntos, que la otra diferencia que tiene es que ahí sí me permitiría adjuntar un documento que no necesariamente es una imagen, como lo puede hacer el campo de syllabus, que era para agregar un documento de Word. Ya, pero como es una foto, lo voy a dejar en objeto OLE. Y el último campo que coloqué,
que por ahí me dijeron era tipo de estudio, en el cual se refiere, asistente para búsqueda, se refería que si era pedagógico o era universitario. Pedagógico o si era universitario. Finalizado. Y esos son los campos que va a tener esta tabla. ¿Quién tiene la llave? El código del profesor. ¿Por qué la tiene? Porque el código es como su DNI y van a ser campos en los cuales esa información no se va a repetir. Ya, entonces estamos todos hasta ahí de acuerdo. Continuamos. Ver vista hoja de datos. ¿Sí? Y no voy a colocar ningún registro todavía. Paso a la siguiente tabla. Crear tabla. ¿Cómo se va a llamar mi siguiente tabla? La tabla cursos. Aceptar. ¿Qué campos va a tener mi tabla cursos? Va a tener, empezamos por el código del curso. Curso. ¿Qué tipo de datos? Texto corto. Por acá el nombre del curso. Podríamos colocarlo así. Ya les comenté que colocar nombre del curso, duración del curso, sílabo del curso ya es un poco redundante. Entonces lo podemos colocar solamente como nombre. Ya, pero acá, como para que lo noten, de todas maneras lo voy a colocar para asegurarlo. Nombre del curso. Texto corto. Por acá dijimos duración. Duración, por ejemplo, si ya sabemos cuánto va a durar cada curso, acá se lo podríamos colocar. Que podría ser de repente 6 meses, que es lo normalmente como dura un curso a veces, o de repente un año, de repente el curso dura 3 años, por decir. Finalizar ya. Por acá, el código del profesor. Y el sílabus. Ya, texto corto y acá el sílabus como dato adjunto. Ya, ahí están los campos que estoy agregando en esta tabla. Ver vista hoja de datos. Deseo guardarlo sí. Y ya tengo esta tabla. Este es el simbolito que aparece cuando es un dato adjunto. Y acá puedo administrar los elementos que yo desea agregar. Entonces ahí voy a poder agregar X elemento, que dentro de ellos puede ser una imagen, pero puedo agregar otro tipo de cosas. Ya tengo dos tablas, cursos, profesores. ¿Cuál sigo? El de notas y el de alumnos. Bueno, voy a empezar por el de notas. Crear tabla, ver vista de diseño, nombre de la tabla, notas, a aceptar. ¿Qué campo iba a tener? El código del alumno, que es el campo llave que va a tener también mi tabla alumno. Texto corto, por acá la nota 1 que le coloqué P1, tipo de dato numérico, por acá una nota 2, tipo de dato numérico, por acá P3, tipo de dato numérico, y el último le voy a colocar un PF, que es el promedio final. Y acá también numérico. Y para terminar este campo, esta tabla, el de la condición, en el cual la condición va a ser un asistente para búsqueda que sea aprobado o desaprobado. Escribir los valores que deseo, que va a ser 2, aprobado o desaprobado. Pueden haber más posibilidades, sí. Aprobado, desaprobado. ¿Qué tal, Bruno? Ausente. De ausente, de repente que su nota está en standby. Sí, pueden haber más posibilidades, pero solamente la estoy dejando en 2. Aprobado, desaprobado. Finalizar. Por ejemplo, el de ausente es un campo que ahí les voy comentando, que en la actualidad se está utilizando. Por ejemplo, de repente ustedes ya escucharon que en el ámbito educativo de secundaria
se dijo que los estudiantes este año no se les podía desaprobar. ¿Sí? De repente lo escucharon. Y bueno, como bien saben, eso es algo que para el estudiante en general lo toma como que ya no se esfuerza. Como sabe que no se le puede desaprobar, y en verdad no se le puede desaprobar, ya como que pierde un poco el interés. Porque, Tenía sus pros y sus contras. ajá, claro, tenía sus pros y sus contras, eso de que no se le pueda jalar. A nosotros como docentes también nos afectaba de la misma manera. Todas las reuniones que hubo de colegiado, que es una reunión con todos los docentes del área, todas las reuniones se tocaba ese tema de, de lo que no se le podía desaprobar. Entonces su nota quedaba en stand-by, que es este año, recién 2021, se iba a poder colocarle su nota en el sistema que era el CIAGIE, que es el que maneja el Estado. Entonces, este trimestre disculpen, el año anterior varios alumnos su nota quedó en stand-by por diversos motivos y tenían que solventar, sustentar los problemas que pudieron haber tenido para para este año y tener su nota. Entonces ahí puede pedir un campo que se llame ausente, por decir. Bueno, aprobado, desaprobado. Siguiente tabla. Y la última es la de alumnos. Ahí, por ejemplo, miren, nótese que dice 0, 0, 0, porque los campos numéricos, si recuerdan, por defecto tiene una propiedad que se llamaba o que se llama valor predeterminado. Y el valor predeterminado por defecto le está colocando el 0. Si de repente les molesta que parezca por defecto un 0, lo pueden borrar. ¿Cómo lo borran? Dejando el valor predeterminado vacío. Y en cada campo lo borran. Lo borran. Acá también lo borran. Y acá también lo borran. Para que la tabla esté vacía. Deseo guardar los cambios, sí. Y ahora sí la tabla está vacía. Para ya no estar cambiando ese 0 que no tiene nada que ver acá. Al menos no me ayuda en nada que acá diga un 0. De repente puede ser una nota mínima. Que es la nota mínima que nos decían que coloquemos, era el 11. Lo cual era algo totalmente raro. Años anteriores, nota mínima 11, la nota mínima siempre ha sido 8, 5, pero colocarle nota mínima 11 como que, bueno, ahí está. Siguiente tabla, la última. Crear tabla. Y la última que les dije era la de tabla de alumnos. Alumnos, tabla alumnos. Aceptar. ¿Qué campos va a tener mi tabla alumnos? También va a tener un código del alumno. Va a tener el nombre, apellido. Yo no coloco el alumno, porque se sobreentiende que es sobre eso. Su sexo, su edad, su foto y el código del curso en el cual se ha matriculado, se puede matricular. Texto corto, acá también texto corto. Texto corto. Por ejemplo, este código del curso lo puedo colocar como asistente para búsqueda, pero como todavía no sé qué cursos colocar, no lo voy a hacer. Pero si ya lleno el de cursos con los cursos que yo sé que voy a colocar, ya podría ser acá asistente para búsqueda. Pero como nuevamente menciono, no sé qué cursos voy a colocar o los que se me va a ocurrir, no puedo hacerlo como asistente para búsqueda. Lo voy a dejar así como está, texto corto. Ver vista de diseño, disculpen, ver vista hoja de datos, deseo guardarlo así y ya está mi tabla. De hecho ya están las 4. Una vez que ya están mis 4 tablas, voy a colocar las relaciones. Todavía no las lleno. ¿También? Este es el orden que yo quiero que sigan. Primero, como han visto, dibujan las tablas. Que es lo que, bueno, no sé si esté bien aplicado el término, pero bueno. Dibujan las tablas. Colocan las tablas en la base de datos. Para eso se han dado cuenta que es muy útil hacer esto primero. Porque si no hacemos un dibujo o un gráfico, un borrador, un vistazo, y hacerlo directamente acá en Access, si es algo nuevo, les va a demorar y probablemente se equivoquen. ¿Sí? O sea, me refiero a que haber hecho lo que yo he hecho ahorita, pero de golpe. Y recién ponerme a pensar aquí. ¿Qué campos, cuáles se van a relacionar y todo eso de esta manera?
un mosquito. Solo de esta manera iba a demorar. Entonces, recomendación, dibujen algo parecido. Tengan un borrador, al menos solo con el cual se vayan a guiar. Es muy útil. Bueno, ahora sí ya ahí termina, aunque todavía me sirve por lo de las relaciones. Todavía no deja de servir. Entonces, ¿dónde me dirijo? Herramienta de base de datos, relaciones. Para poder hacer las relaciones, recuerden que primero hay que cerrar las tablas. Una vez que ya estén guardadas, las cerramos. Cierro acá para que no haya problemas. Y ahora sí ya paso a las relaciones. Ya. Abro todas mis tablas. Ya ahí están las 4 tablas. Las coloco como las coloqué en la imagen. A ver, acá alumno estaba aquí. Y notas estaba por acá. Cursos y profesores estaba por acá. La estoy colocando tal cual estaba en mi gráfico, en mi imagen. Ya listo, ahí está. Entre el código alumno y código de alumno de la tabla de notas alumnos, no es necesario cambiar el indexado. No es necesario. ¿Sabe por qué? Porque ambos tienen la llave. Como ambos tienen la llave, por ende, miren, cuando yo relacione, ya por defecto la relación es de 1 a 1. Entonces siempre recuerden que cuando un campo tiene la llave, ese campo como propiedad va a tener sí sin duplicados. Entonces ya por eso por defecto dice 1 a 1. Pero si yo relacionara este campo con uno de por aquí que no tiene la llave, ahí sí ya tendría que cambiarlo, en caso yo quiera que sea de 1 a 1. Pero como ambos tienen la llave y si se dan cuenta tiene el mismo nombre, entonces ya no es necesario cambiarle así sin duplicados porque por defecto ya lo es. Entonces los relaciono. Recuerden que para relacionar le hago un clic izquierdo y lo arrastro hacia el otro lado. Me aparece esta ventana en la cual me pregunta lo siguiente. Exigir integridad referencial, que es algo que les comenté que de todas maneras tienen que hacerlo porque si no lo hacen va a quedar... Lo voy a borrar. Va a quedar así. Ahí está. Entonces, si yo lo estoy dejando ahí es porque le estoy indicando que esta es una relación débil y probablemente fracase. Entonces tengo que darle exigir integridad. A ver, borro la relación con suprimir. Deseo borrarla así y lo vuelvo a hacer. Código alumno con código del alumno. ¿Por qué acá no hay un código de nota? Porque las notas no tienen códigos, sino están en base al alumno. Por eso es que estoy agarrando el código del alumno. Otra razón, que estas de notas son un derivado de los alumnos, ya que yo pude haber colocado estos campos acá. Hubiera ido acá P1, P2, P3, promedio final y condición. Pero ¿cuál era el detalle? Que si esta base de datos de repente se amplía, cosa que sí se puede hacer como lo vimos al comienzo, cuando les pregunté qué otras tablas se pueden agregar, se puede ampliar. Entonces, si fuera el caso, esta tabla de notas y se relaciona con otra tabla y no la tengo, o sea, no existe esta tabla, se relacionaría alumnos con una tabla que no tendría nada que ver y no creo que, no sé si se está entendiendo bien la idea. Si estos campos los hubiera colocado acá, si los hubiera colocado acá, esto ya no existiría. Y si hubiera una tabla aquí, como por ejemplo puede ser de repente una tabla, a ver qué se relaciona con las notas, una tabla que se llame, por ejemplo, en el colegio que yo trabajo hay un área que se encarga únicamente de las notas, que se llama CIAWeb, y ellos, su única función es con las notas, nada más. Entonces, si hubiera una tabla acá que se llame CIAWeb, esa tabla ya no se relaciona con el alumno, sino únicamente con las notas. Entonces, ahí tendría que existir esta tabla y ya se relacionaría con más. Otro ejemplo es como que
A ver, estés haciendo una cañería, pues, un ejemplo así de, de cañerías de las cuales no lo dejas como para que se aperture a otras ramificación, simplemente lo cierras y ya no se puede aperturar a más. Algo parecido. Si yo le estoy creando acá una tabla es porque le estoy dando apertura a que se pueda relacionar con otras tablas. Porque si lo dejo así, solamente con alumnos y todo lo demás, es como que ya le estoy dando ahí como un cierre final. Profesor, Sí. ahora que hablaba de la web, o sea, un campo más en el instituto que estamos haciendo podría ser la página web, aparte de alumnos, pregunto, ¿no? Pues de profesores, de aulas, o no, o estoy, Un campo o una tabla te refieres? una tabla, sí, Ya, o sea, una tabla que sea página página web. web, o sea, podría ser, o Mm, estoy equivocado, una tabla que sea a ver, para entenderte tu idea, ¿qué campos podrían ir ahí? A ver, para entender mejor tu claro, idea. como al un comienzo estábamos del instituto, que era Ujú, alumnos, profesores, ujú, cursos, notas, ujú. y ahí podría ser aula, ahí dentro Ajá, podría ser ya. página web. El de aula sí estaba bien, pero el de página web, por eso te preguntaba qué campos podrían ir para entender mejor tu idea. Porque yo lo entiendo así, una tabla ya de página web que lo hagan por ejemplo, los docentes de informática que se encargan de hacer Claro, una página web. claro, ¿Así? como usted ha hablado del instituto que usted está trabajando, si Sea web, ahorita sea web. habla, Ujú. sí, si a web, sí. Sí, podría ser, pero habría que ver qué campos llevaría esa tabla. Ya sea, puede ser, eh, habría un código bueno, ¿cómo sería? Por eso que hay que pensarlo bien. Si tiene solamente una página, ya no habrían códigos, porque solamente habría una página. Pero podría ser, a ver, en el cual sean distintos elementos o distintas cosas. Habría que pulir más esa idea. Ahí para ya te O lo. podría ser en vez, o sea, redes, o sea, y de repente ahí tendría Facebook, el instituto, tendría Twitter, tendrían no sé, WhatsApp, tendría Ah, claro. varias Ya, cosas. entonces ahí sí ya podríamos colocar un campo código en el cual puede ser como mencionabas, de Facebook, de WhatsApp, de distintas Twitter, redes. Ahí sí, ahí vale, sí se podría relacionar. Y si ahí lo sí se van a, puede. claro, y si lo van a hacer los docentes, se relacionaría con la tabla de profesores. Si lo va a hacer un grupo en especial, entonces ya habría otra tabla que tenga que ver con ese personal administrativo que se va a encargar de eso. Claro, pues normalmente creo que lo hacen los profesores, los Mm, ingenieros, están los mismos profesores. claro, en el caso del instituto lo hace, eh, hay un grupo que se llama publicidad, no recuerdo el nombre exacto publicitario, en el cual ellos son los que se encargan de ver la publicidad que ustedes ven en los estados del número que está adjuntado en el grupo, esas imágenes que dice inicia el curso tal, todo eso lo hace un área que es de publicidad. No recuerdo el nombre específico que tiene, pero estaría relacionado esa base de datos con ellos, en el cual serían los que trabajan en esa área más lo que hacen. Más lo que hacen, Claro, exactamente. claro, Ah, más lo que se encargan. vale, gracias, profesor. Ujú. Ya, seguimos. A ver, estaba. ¿Qué me quedé? Ya me olvidé en qué me quedé. Ya, las relaciones. Código de alumno con código de alumno. Exigir, actualizar, eliminar, sí, crear. Ya está mi primera relación de uno a uno. Recuerden que esta relación se sobreentiende que es de uno a uno porque es el campo llave con otro campo llave. Código del curso con. Disculpen, código del profesor con código del profesor. O sea, relaciono. Ya por defecto de uno a varios. ¿Por qué? Porque dijimos en nuestra imagen que un profesor podría dictar varios cursos. Si un profesor solamente puede dictar únicamente un solo curso, lo cual es raro, ya ahí sí sería de uno a uno. Bueno, de uno a varios, exigir, actualizar, eliminar, crear. Ya está de uno a varios. Acá tengo un código del curso y por acá también tengo un código del curso. De uno a varios, correcto, exigir, actualizar, eliminar, crear. Y ahí hemos terminado gran parte de todo lo que es este ejemplo.
hemos materializado esta imagen en esta base de datos. ¿Qué sigue? Ya seguiría completar la información. Un momento. Mic off. Mic on. Ya, entonces ahora, ¿qué pasaría? Ahora, disculpen, ¿qué faltaría? Llenar la información que va a tener cada tabla. A ver, veamos. Primero empezamos por la de los profesores. Les había dicho por qué primero profesores. Porque si yo coloco acá en alumnos, empiezo por alumnos, por decir. Voy a cerrar esto. Eso voy a guardarlo así. Si yo empiezo por acá en alumnos y acá el código del curso, coloco un código que todavía no existe acá, no me va a dejar. Muy parecido al caso del teléfono que vimos la clase pasada. Si yo le colocaba acá un teléfono que no existía en mi tabla teléfono, no me iba a dejar. Entonces, recomendación, empieza por la tabla que es la que menos se va a relacionar. Que para este ejemplo era mi tabla de... ¿Cuál les dije? La de profesores. Mi tabla de profesores. Y por ahí empiezo. ¿Cómo les voy a colocar un código? Acá ya para gustos y colores la forma del código que ustedes quieran colocar. Yo le voy a colocar 001, 002, 003. Ya depende cómo ustedes quieran colocarlo. De repente quieren colocarlo así. Codpo 01 de profesor. De repente quieren code P1. Como ustedes quieran colocarlo. Ahí está. Code P1. Code P2. Para que solamente lo vean. Para que vean cómo se está colocando. Recuerden que lo ideal es completar cada registro de forma vertical. O sea, persona por persona. No colocarlo así forma vertical. Primero uno y me paso al siguiente. Nombre, César, apellido, Oceda, sexo masculino. En foto recuerden que era para adjuntar. Por ahí sí tengo una imagen la adjunto. Y tipo de estudio, él es universitario. Entonces una vez que termino con uno, paso con el siguiente. Por acá de repente Gina, apellido Inostroza, sexo femenino. Si tuviera una foto la adjunto y ella, por ejemplo, pedagógico. Siguiente. Solamente voy a llenar 4 de cada uno. Cod P3. Por acá se me ocurre Armando. Por acá Yerena. Yerena, sexo femenino. Si tengo una foto la adjunto y su tipo de estudio universitario. Siguiente. Cod P4. Nombre Juana. Por acá Garay. Sexo femenino. Tipo de estudio pedagógico. Ya está mi tabla, la cierro. ¿La guardo? Sí, ya la guardo. Pasa a la siguiente. Recuerden cómo estamos colocando los códigos. Code P1. Entonces ahora sí ya puedo pasarme acá a código de curso. Porque ya tengo los códigos de los profesores. Es por eso que no podía empezar por acá. Porque si yo comienzo a colocar acá, por ejemplo, code C de curso. ¿Cómo lo colocaré? C de... No voy a colocarlo así. CDQ01. De código curso C1. Ya. Nombre del curso. Su curso favorito. Access. Vamos a colocarlo acá. Access Windows. De Windows. Duración. Vamos a colocarla, por ejemplo, que son 6 meses. El código del profesor. Aquí es lo importante. Tengo que colocar un código que existe aquí. Porque se supone que este es mi repertorio, mi galería, mis posibilidades de mi abanico de docentes. Entonces yo no puedo colocar acá un docente que no exista. Por ejemplo, colocar un code 1. Por ejemplo, esa información no existe en mi tabla de profesores. Por lo tanto, no lo puedo colocar. ¿A quién tengo que colocar? Al link que exista acá. Y voy a colocarme a mí. Code P4, code P5, David, Aguiña, sexo masculino, universitario.
Entonces me colocaría acá. ¿Cuál es mi código? Es el COD P5. Entonces acá coloco COD P5. Y acá adjuntaría lo que, si hay algo que adjuntar, lo colocaría ahí. ¿Puedo colocar un COD P6? No, porque todavía no existe. Pero una vez que ya exista, ya lo puedo colocar. Por eso, recomendación acá les coloqué. Nota, empieza por la tabla que menos se va a relacionar. ¿Y cuál era? La de profesores. Siguiente. ¿Qué dice? Ah, ¿cómo lo coloqué acá? COD P5. ¿Y acá cómo lo he escrito? COD P5 así estaba escrito. A ver. Ah, es que todavía no lo guardo. Se guardó. Ya no me deja porque todavía no había guardado en esa tabla. A ver, profesores. Tiene que guardarse primero. Como todavía no existía, no me dejaba guardar. Ya voy a dejarlo ahí con COD P4. Por eso que les comentaba nuevamente que es un poco complicado cambiar algo cuando ya comienzas a llenar esto. Tienes que estar seguro que lo demás esté bien elaborado. ¿Y a qué me refiero exactamente? A las relaciones. Porque si te has equivocado en algo aquí, de repente en un formato, no era números, sino eran letras, y quieres cambiarlo cuando ya llenaste a las personas, ya lo llenaste de registros, va a ser complicado hacer ese tipo de cambios. Por eso, hasta este punto al menos, como punto, llamémoslo intermedio, saber que hasta aquí está bien, para que recién acá comiences a llenar. La siguiente voy a colocar acá el códice Q02, curso Excel, Windows, duración, por ejemplo, 1 año, y va a llevarlo con el profesor que es César Oceda, que era COD P1, COD P1, COD P1. Siguiente, CDCU03, curso informática, duración 3 años. ¿Quién lo va a llevar? El profesor Armando Llerena, y su código es el COD P3. COD P3. Ya nada más ahí. Guardo esta tabla, deseo guardarla así. La de profesores también, deseo guardarlo así. Y me paso a la de alumnos. Y en alumnos voy a llenar a los siguientes. A ver, en alumnos, ¿qué información puedo colocar acá? Puedo colocarle COD ALU01, COD ALU02, puedo colocarlo de repente forma numérica. Ya depende de cada uno. A ver. Vamos a colocarlo. Se me ocurre colocarlo así para variar. Para no colocar tanto COD. 2361. Nombre. Zurita. Apellido Luis. Sexo masculino. Edad 15 años. Si hay una foto la adjunto. Y acá colocaría en qué curso se ha matriculado. Se ha matriculado en el curso. Para eso tendría que ver los códigos de los cursos. ¿Qué códigos tienen los cursos? Así. CDQ01. Entonces ese es un curso. CDQ01. Un poco raro estos códigos. Mejor los coloco. También los podemos colocar así. Si de repente les parece más viable para que tengan relación. ACW1. Disculpen, AW1. Que es Access Windows 1. Por acá sería EW1. Excel Windows 1. Y por acá informática Info 1. No necesariamente los códigos tienen que tener una relación numérica, solo que es algo que usualmente uno utiliza. Pero para variar, vamos a colocarlo así, para que se entienda mejor el curso. AW1, que se entiende que es Access Windows, Excel Windows, Info 1. Entonces aquí
Vamos a guardarlo, cerrar. Ya. Entonces aquí en alumnos, en el código del curso ya colocaría eso, AW1, porque es un código del curso que existe. Siguiente sería para que tenga relación 2362, alumno Vargas, aunque me estoy equivocando, acá sería al revés, sería acá Luis y acá Zárate porque es su apellido, acá Marcos y acá un apellido, Segarra, sexo masculino, edad 15 años, hay una foto del adjunto. ¿Y qué curso lo voy a meter a él? A Excel, EW1. ¿Por qué me permite agregar? Porque estos códigos de cursos existen en mi tabla de cursos. Si coloco uno que no existe, no me va a dejar agregar. Por eso que primero tiene que existir aquí para que yo lo pueda colocar. Es como que yo matriculé a alguien en un curso que todavía no se apertura. Entonces, uno más. Sería el 2363, nombre Daniel, apellido Díaz, sexo femenino, edad 14. ¿Y qué curso más existe? El Info 1. Info 1. Ya. Entonces ahí se matriculó. Si esta persona, o mejor dicho, si en esta tabla hubieran más cursos, lo cual es normal, colocaríamos acá, como les comenté, recuerdan del caso de cuando les dije que si una persona podía tener varias direcciones o varios números, les pregunté si podía registrarlo más de una vez, o sea, volver a colocar acá en el 2364 nuevamente. Profesor. Sí, te escucho. Ahí en ese, disculpe, ahí en esa tabla de alumnos, podría ser un campo, dentro de alumnos un campo de si pertenece al tercio superior y lo podría poner si sí o no, nada más así. O sea, el tercio superior creo que si tiene más de 13, más de 15, no sé cuánto es. Sí, hay tercio, y podría poner ahí en la descripción de ese campo, sí o no, nada más, ¿no? Si sí, claro. Pertenece sí, o si no, no, y si sí, no sé. Podría ser, ¿no? Sí, ese campo que mencionó su compañero, sí lo podríamos colocar acá, pero el detalle está en lo siguiente, que para colocarlo habría que haberlo hecho antes de haber colocado los registros, porque colocarlo ahorita probablemente ocurre un problema. Ahora vamos a intentar colocarlo ahorita. Voy a terminar con este registro. A ver, voy a colocar, a ver acá David, apellido de Ruiz, sexo masculino, edad 15 y AW1. Ya, a ver, su compañero está diciendo que acá voy a cerrar esto. Deseo guardarlo así. Voy a cerrar las relaciones. Deseo guardarla así. Que en mi tabla alumno, vista de diseño, coloqué. ¿Cómo dijiste que se llamaba el campo? En el cual se puede. Tercio superior, ¿no? Tercio superior. Hay tercia y hay quinta. Tercio superior. Y si no me equivoco es mayor a 13, creo 14. Y luego la quinta es mayor de 15 y 16 de nota. Ya, entonces que este sea si no. Ya, ahora el detalle está si me va a dejar aceptar. A ver, vamos a ver. Deseo guardarlo. Sí, ya. Sí me dejó, ¿saben por qué? Porque todavía no había nada de información. Es más complicado cuando es modificar. Pero si es agregar nuevos campos, no creo que tengas problema. De que puedas agregar más campos estando ya las relaciones, porque las relaciones ya están, no vas a tener problemas. Pero si vas a modificar algo aquí, por ejemplo acá se me ocurre modificarlo justo ahora, que este campo que es edad, cambiarlo a por ejemplo a fecha, por decirlo. No era edad, era fecha. Ver vista hoja de datos, deseo guardarlo sí, deseo agregar este tipo de datos. A pesar de ello, me pregunta si estoy seguro de cambiar este tipo de datos. Le estoy dando que sí. Dice se eliminará el contenido de los 4 registros. Me está indicando que si yo hago ese cambio, se va a eliminar la información que está ahí. Entonces, sí me va a dejar, pero estos son los detalles que te estaba advirtiendo. Que prácticamente acá te va a borrar lo que has colocado. Supongamos que avanzaste este campo de 20 personas
y te borre lo de las 20 personas por algo que te equivocaste, sería ideal que siempre lo veas acá. Por eso que les comentaba, antes de ponerte a llenar los registros, primero establece que todo esto esté bien. Porque hacer este tipo de cambios es un poco más pesado. Es más complicado corregir que eliminar o agregar. Como están viendo, yo lo puedo agregar, como ya agregué este de tercio superior, no ha habido problema. Lo puedo eliminar. Ahí lo voy a eliminar, por ejemplo. Eliminar, guardarlo así, no hay problema porque no he colocado nada. Pero si es modificar, ahí sí se les va a presentar distintos problemas, porque es más complicado modificar estando ya información. Pero si no hubiera nada, no va a pasar nada. Pero si hay algo ahí, ya se perdería la información o sucedería un cambio. Entonces también téngalo presente. Bueno, ahí nos vamos a quedar el día de hoy y estamos con la hora. Esta base de datos se las voy a compartir. Ya esta es la última que estamos viendo, ya que la próxima clase es la de los formularios. Y con eso estaríamos culminando. Repasen esto de aquí. Les voy adelantando algo para que puedan repasar bien el fin de semana. Lo que vamos a ver el día lunes, que es formularios, netamente formularios, eso no va a venir a la evaluación final. Lo que va a venir a la evaluación final del día miércoles es hasta este punto. Que sepas hacer relaciones, que sepas colocar campos y que sepas hacer consultas. Hasta ahí va a venir a la evaluación. No va a venir lo que vamos a ver el día lunes, que es el tema de formularios. ¿Está bien? Repito una vez más. Formularios no va a venir. Solo va a venir hasta este punto, que es hacer esto y hacer las consultas. La próxima clase vamos a repasar consultas también. Bueno, hoy día por tiempo no hemos visto consultas, porque prácticamente las 2 horas han sido abocadas a esto, a hacer la diagramación. Pero bueno, entonces ahí nos quedamos, chicos. Ya nos estaríamos viendo el día lunes. Preguntas que tengan, algo que desean preguntar antes, ¿verdad? Profesor, disculpe, ¿cómo va a ser el examen final? Sí, la lista. ¿Cuándo va a ser? El día miércoles. Y el miércoles de la próxima semana. Entonces le estoy indicando que repasen esto. Esta base de datos, como les estoy indicando, se las voy a compartir el día de hoy en el aula virtual. En el aula virtual les compartí todo lo que necesitaban. A ver, un momento. Por ahí sí se han dado una vuelta por el aula virtual. Lo último que colgué era lo siguiente. Les adjunté 4 bases de datos, que eran las 4 que vimos: agenda, tienda, vigilancia, el corte feliz. Está la clase 7, las 2 horas. El documento de Word, que lo voy a utilizar la próxima clase, que son las consultas, que nos quedamos a la mitad. Faltaba ver más consultas. Y la diapositiva. El día de hoy voy a subir la base de datos, que es la de academia, y la grabación. Y hasta ahí va a venir la evaluación. Entonces repasen consultas, relaciones, de forma general. Consultas, relaciones, nada más. Bueno, ahí nos quedamos, chicos. ¿Qué iba a decir? Me perdí. Hasta ahí nos vamos a quedar. Bueno, que tengan feliz fin de semana, cuídense mucho. Consultas que tengan, consultas, pueden preguntar en el grupo de WhatsApp. Bueno, hasta luego con todos, cuídense, bye bye. Nos vemos, profe. Bye bye.